Lluvia de verdad, parche en las sombras. Capítulo 1. La visita. Mi nombre es Mercedes Vega y tengo 62 años. Esa noche la lluvia caía sobre Barcelona como un manto de lágrimas, borrando los límites entre las calles y desdibujando la frontera entre el recuerdo y el arrepentimiento. Había preparado una cazuela de fideuá y un té de jengibre para Lucía. Mi nuera estaba de 6 meses y Antonio me había comentado que últimamente se sentía débil. Quería sorprenderlos, sentirme útil otra vez. Los limpiaparabrisas luchaban contra el aguacero mientras giraba hacia su calle en el barrio gótico. Todo estaba en silencio excepto por el susurro del agua contra el asfalto antiguo. Su edificio brillaba tenuemente tras la cortina de lluvia, una luz cálida derramándose desde la ventana del salón. Se oía música baja, risas, el tintineo de copas. Por un segundo sonreí. Tal vez tenían visitas. Tal vez por fin las cosas iban bien entre ellos. Entonces la vi. Lucía estaba de rodillas en la entrada del edificio, temblando, con los brazos envolviendo su vientre como un escudo. Su pelo oscuro estaba pegado a la cara y su vestido floreado, un vestido de maternidad nuevo, supe después, se adhería a su cuerpo delgado, empapado. Temblaba tan fuerte que podía escuchar el castañeteo de sus dientes desde donde yo estaba. El recipiente de la fideuá se me resbaló de las manos y se hizo añicos en la acera. «¡Lucía!», grité corriendo hacia ella. Alzó la vista como si despertara de una pesadilla. Tenía los ojos rojos, los labios morados. «Dijo que pensara en lo que hice», susurró. «¿Qué hiciste?» «Me compré un vestido», dijo, «de maternidad». La lluvia arreció filosa como agujas. Le eché mi abrigo encima, sintiendo la curva pequeña y frágil de su vientre bajo mis palmas. La rabia me subió como fuego bajo el hielo. La ayudé a levantarse. De dentro salió otra carcajada, la voz de Antonio. Despreocupada, descuidada. Algo se me rompió por dentro. Yo había criado esa voz. Le había enseñado a hablar con cariño, a rezar antes de comer. Ahora solo llevaba crueldad. No pensé. Empujé la puerta. El agua chorreaba de mi pelo al suelo pulido. Antonio se volvió del sofá sobresaltado, una copa de vino tinto en la mano. La música llenó el silencio entre nosotros. 3 de sus amigos estaban sentados alrededor con copas a medio terminar y expresiones confusas. «¿Qué haces aquí, mamá?», preguntó medio divertido. Lo miré a los ojos. Los mismos ojos oscuros que alguna vez buscaron en mí protección. Mi voz salió firme cuando hablé, cortando el ruido y los años que nos trajeron hasta aquí. «Levántate, no estás solo». Su sonrisa se borró. Detrás de mí la respiración de Lucía se cortó. Apreté su hombro sintiendo su peso recargarse en mí. Y por primera vez en la vida no supe a cuál de las dos intentaba salvar. Capítulo 2. Los recuerdos. La lluvia seguía cayendo mientras el silencio entre madre e hijo empezaba a resquebrajarse. Antonio no habló después de esa noche, simplemente se dio la vuelta, tomó su copa y subió las escaleras. El eco de sus pasos me persiguió mucho después de que la puerta se cerrara. Lucía se quedó calladita en el sofá, tiritando bajo la manta que le puse. Sus amigos se marcharon sin decir palabra, evitando mirarme a los ojos. La vergüenza tiene ese efecto en la gente, los hace desaparecer cuando más se les necesita. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?», pregunté cuando estuvimos solas. Lucía tragó saliva. Sus manos tan pequeñas, tan frágiles, se aferraban a la taza de té que le había preparado. «Empezó después de la boda», dijo en voz baja. «Pequeñas cosas al principio. Criticaba mi ropa, mi forma de cocinar. Luego fueron los gastos. Cada céntimo que gastaba tenía que consultarlo con él». «¿Por qué no dijiste nada?». Mi voz sonó más dura de lo que pretendía. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Porque lo quiero. Y porque pensé que era normal». «Normal». La palabra me golpeó como una bofetada. Me quedé hasta que su respiración se calmó. Luego me fui sin decir palabra. De regreso a casa la lluvia había parado, pero el ruido en mi cabeza no. Seguía viendo la cara de Antonio, la misma que una vez llamé mi mayor orgullo. Después de que Javier, mi marido, muriera en aquel accidente en la autovía hace 28 años, Antonio se convirtió en el centro de mi mundo. Tenía 12 años, pálido y callado en el funeral, apretándome la mano tan fuerte que pensé que se nos soldarían los huesos. Me prometí criarlo fuerte, que nadie lo rompería como la vida me rompió a mí. Él cumplió esa promesa. Sobrevivió, se protegió mejor que yo nunca supe hacerlo. Antonio destacaba en todo: calificaciones, deportes, carisma. Cuando los profesores lo llamaban líder, me sentía de 10 metros. Nunca noté cómo ese elogio se endureció en algo más. Empezó interrumpiendo a la gente, corrigiéndolos a media frase. «Tiene seguridad», me decía.
Cuando se burló de un compañero que tartamudeaba, lo llamé broma. Cuando desechó la opinión de Lucía en su primera cena en mi casa, le dije, solo le gusta ganar discusiones. Ella sonrió educada pero inquieta. Lo vi y miré para otro lado. Quería creer que seguía siendo mi buen muchacho el que me besaba la mejilla antes de ir al colegio, el que me susurraba que algún día cuidaría de mí. Pasaron los años y confundí autoridad con éxito, orgullo con protección. Le enseñé a pararse derecho, pero no a doblarse por los demás. Entre lecciones de independencia y autoestima olvidé enseñarle bondad. La noche anterior, al ver a Lucía de rodillas, no fue solo su cuerpo lo que se quebró bajo la lluvia. Algo en mí también se rajó la ilusión de haber criado a un hombre bueno. La luz de la mañana se coló por las persianas de la cocina mientras me servía café. Sabía amargo como el recuerdo, y por primera vez en décadas ojalá no hubiera creído tanto en él. El capítulo 3 del hospital. La enfermera de recepción del Hospital Santa Creu Fiume San Pau me reconoció de la noche anterior. No había dormido, me había quedado en la sala de espera después de que los médicos insistieran en dejar a Lucía en observación. Ya despertó, dijo bajito. Sigue débil pero estable. Encontré a Lucía incorporada en la cama pálida contra las sábanas blancas. Sus manos reposaban en la pancita. La vía intravenosa brillaba bajo la luz fluorescente. Se veía pequeña, como si quisiera desaparecer en la almohada. ¿Vino él?, preguntó al verme. Negué con la cabeza. No, hija, no vino. Sus labios temblaron. Dijo que lo avergoncé, que gasto demasiado. Pero ni siquiera era caro, doña Mercedes. Eran 80 euros. La voz se le quebró con el número como si decirlo lo hiciera real. ¿Qué era?, pregunté. Un vestido, susurró. Azul. Me lo compré porque la panza ya crece y ninguna ropa me queda. Vio la bolsa y preguntó de dónde saqué el dinero. Le dije, de mis ahorros. Dijo que debía haberle pedido permiso. Primero volteó la cara a la ventana. Dijo que necesitaba entender el respeto. Luego me mandó a arrodillarme hasta que lo aprendiera. Sentí que algo se me retorcía por dentro. La garganta me ardía. Lucía, dije tomando su mano. Tú no mereces eso, ¿ves? ¿Me oyes? Asintió aunque sus ojos seguían vacíos. Pensé que si me quedaba callada se le pasaría. Siempre se le pasa al rato. No pude hablar. El tono de su voz suave, resignado, era demasiado parecido al mío de hace años cuando defendía los arranques de Javier. Me había jurado que nunca dejaría repetir ese patrón. Pero aquí estaba de nuevo dentro de mi propia familia con la cara de mi hijo. Apreté su mano y susurré, perdóname. Debí verlo antes. Cuando el médico entró, me explicó que Lucía había sufrido una crisis de ansiedad que, sumada a la hipotermia leve por la lluvia, había puesto en riesgo el embarazo. Me miró con esa mezcla de comprensión y pregunta silenciosa que tienen los médicos cuando sospechan violencia doméstica. ¿Hay algo más que deba saber, señora Vega? Miré a Lucía, cuyos ojos suplicaban silencio. Luego al médico. Mi hijo, dije con voz firme. El esposo de Lucía. Él la obligó a arrodillarse bajo la lluvia como castigo. Los ojos del médico se endurecieron, pero su voz siguió profesional. Entiendo. En ese caso tenemos que reportar esto a servicios sociales. Y recomendaría que la señora Fernández no regrese a ese domicilio por ahora. Se quedará conmigo, dije sin dudar. Cuando el médico salió, Lucía me miró con ojos enormes. ¿Por qué le dijo Antonio se enfadará más? Porque lo que te hizo es un delito, Lucía. Y si nadie lo detiene ahora, ¿qué hará cuando nazca el bebé? La habitación quedó en silencio, solo interrumpido por el pitido constante de los monitores cardíacos. Por primera vez vi algo cambiar en sus ojos, miedo no por ella, sino por su hijo, no nacido. ¿Cree que le haría daño al bebé?, susurró. Tomé su mano entre las mías. Creo que el Antonio que yo conocía nunca haría daño a nadie. Pero ese Antonio ya no existe, y hasta que no enfrente lo que está haciendo no puedo confiar en él. Esa tarde, cuando los médicos autorizaron el alta, llevé a Lucía a mi apartamento en Gracia. Era un piso antiguo con techos altos y balcones con flores donde había vivido desde la muerte de Javier. El lugar donde crié a Antonio. Mientras la instalaba en la habitación de invitados, sonó mi teléfono. Era Antonio. ¿Dónde está Lucía?, preguntó sin saludar. Su voz sonaba fría, controlada. A salvo, respondí. Es mi esposa. La quiero en casa ahora. Está donde debe estar. Lejos de ti hasta que entiendas lo que has hecho. Hubo un silencio largo. Luego su voz cambió, se volvió suave, casi la del niño que conocía. Mamá, creo que estás exagerando. Lucía y yo tuvimos una discusión, eso es todo. Ya sabes cómo se pone con las hormonas del embarazo. Me quedé helada, no solo por la mentira, sino por lo fácil que sonaba en sus labios.
Te vi, Antonio. La vi a ella de rodillas bajo la lluvia mientras tú bebías vino con tus amigos. No me mientas. Estás confundida. Lucía salió enfadada y luego volvió así. Intentaba calmarla cuando llegaste. Cerré los ojos. La manipulación era tan transparente que dolía. Mañana iré a tu casa, dije con voz firme. Hablaremos entonces, a solas. No hay nada de qué hablar, solo trae a mi esposa a casa. Mañana, Antonio. Colgué. Las manos me temblaban. Por un momento casi le creí. Casi. Así de poderosa es la necesidad de una madre de ver bondad en su hijo. Esa noche Lucía tuvo pesadillas. La oí gritar desde mi habitación y corrí a su lado. Estaba sentada en la cama empapada en sudor, las manos protegiendo instintivamente su vientre. Soñé que me lo quitaba. Susurró cuando la abracé. Que decía que no era digna de ser madre. La mecí suavemente como cuando Antonio era pequeño y tenía miedo de las tormentas. Qué irónico que ahora fuera él la tormenta. Nadie te quitará a tu hijo, le prometí. Nadie. Cuando por fin se durmió de nuevo me quedé mirando por la ventana. La lluvia había vuelto golpeando suavemente los cristales como un recordatorio persistente. Pensé en las señales que ignoré en las veces que miré hacia otro lado, en cómo mi silencio había contribuido a crear este momento. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era Teresa, mi vecina de toda la vida. ¿Está todo bien? Mercedes. Antonio ha venido preguntando por ti y Lucía. Parecía alterado. Un escalofrío me recorrió la espalda. Respondí rápidamente. Si vuelve, no le digas que están aquí. Te explicaré mañana. La respuesta llegó casi al instante. No te preocupes. Nunca me cayó bien ese chico. Demasiado como su padre. Las palabras me golpearon con la fuerza de una verdad largo tiempo negada. Antonio era como Javier. No en los buenos momentos, sino en los peores. En la forma en que el control se convertía en crueldad, en cómo el amor se retorcía en posesión. A la mañana siguiente conduje hasta la casa de Antonio antes de que el sol saliera del todo. El aire seguía húmedo, la calle en silencio. Esta vez no llamé. La puerta estaba sin llave. Estaba en la cocina sirviéndose café con la misma camisa de la noche anterior. Se veía sorprendido pero no avergonzado. Deberías haber avisado, dijo. Vine a hablar, respondí. ¿De qué tono? Se recargó en la barra. Tranquilo, como si charláramos del tiempo. Lucía está en el hospital, dije. Se desmayó después de que la dejaras fuera. Ni parpadeó. Pues ya está bien, qué bueno. A lo mejor piensa 2 veces antes de contestar. Di un paso más. Contestar es tu esposa, Antonio, no tu soldado. Bufó. Estás sensible, ya sabes cómo se ponen las mujeres. Yo solo pongo orden en mi casa. Orden, mi voz tembló. ¿A eso le llamas orden, hacer que una embarazada se arrodille bajo la lluvia? Suspiró fastidiado. Necesita disciplina, mamá. Respeto. Si no aguanta una leccioncita, ¿cómo va a criar a un hijo? Algo se me quebró. Suenas igualito a tu padre. Eso lo hizo detenerse. Apretó la mandíbula. No me compares con él. Lo haré. Dije porque ahora lo veo. El mismo orgullo, la misma crueldad que juraste no tener nunca. Rió filoso y amargo. Crueldad, tú hablas de crueldad. Tú me criaste para ser fuerte. ¿Te acuerdas? Para no dar el brazo a torcer, para liderar. No te hagas la santa ahora, mamá. Tú me hiciste. Las palabras me golpearon. Sentí que se me iba el aire. Tenía razón en algo, lo había construido con mis miedos. Lo moldeé con cada lección equivocada que creí que lo protegería. Lo miré, mi hijo, mi fracaso, mi última oportunidad de enmendarlo. Sí es cierto, dije bajito. Entonces me toca arreglar lo que rompí. Frunció el ceño. ¿Qué significa eso? No contesté. Pasé junto a él hacia la puerta. Significa que esto se acaba aquí, dije. Se acabaron las excusas, tuyas y mías. Detrás, gritó. ¿Vas a voltearte contra tu propio hijo por ella? Me detuve lo justo para decir, me voltearía contra cualquiera que olvide cómo debe verse el amor. Luego lo dejé parado en su cocina perfecta con el olor a café llenando el silencio que él mismo creó. Cuando volví a casa, Lucía estaba despierta sentada en el balcón mirando la calle. Se veía diferente a la luz de la mañana. Menos frágil, más decidida. Me senté junto a ella. Fui a ver a Antonio, Gigi. Asintió sin mirarme. Y no va a cambiar, no pronto al menos. Sus manos acariciaron su vientre en un gesto protector. Lo sé. ¿Qué quieres hacer? Y por fin me miró. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, pero había algo más. Determinación. No puedo volver, dijo. No es solo por mí ahora. Tomé su mano.
Mi casa es tu casa el tiempo que necesites. Tengo miedo, doña Mercedes. Antonio tiene contactos influencia. Si quiere quitarme al bebé. No lo permitiremos, la interrumpí. Pero necesitamos ayuda. Esa tarde llamé a Sofía Méndez, una vieja amiga que trabajaba como abogada especializada en casos de violencia doméstica. Nos citó en su despacho cerca de Plaza Cataluña para el día siguiente. Trae cualquier documento que tengas, me dijo. Mensajes, fotos, informes médicos. Necesitamos construir un caso sólido. Cuando colgué encontré a Lucía revisando su teléfono, el rostro pálido. Antonio ha estado llamando a todos, dijo. Les cuenta que tuve un ataque de nervios, que estoy inestable por el embarazo y que te he manipulado para ponerme en tu contra. Me senté junto a ella y miré la pantalla. Mensajes de amigos comunes, de compañeros de trabajo, incluso de su hermana en Valencia. Todos preguntando por su condición, ofreciendo ayuda para volver a casa donde Antonio está preocupadísimo. Así empieza, dije recordando el patrón que viví con Javier. Primero el control, luego el aislamiento. Te convierte en la loca, la inestable, la que necesita ayuda. ¿Y qué hacemos? No contestamos, no todavía. Mañana hablamos con Sofía y seguimos su consejo. Esa noche después de cenar tocaron a la puerta. Era Teresa, mi vecina, con una caja de pastelitos y cara de preocupación. Tengo que contarte algo, dijo mientras entraba. Antonio vino otra vez, preguntando por Lucía, diciendo que está muy preocupado, que tiene problemas mentales. Lucía palideció. Le dije que no sabía nada, continuó Teresa. Pero entonces sacó el móvil y me mostró fotos de Lucía gritando desencajada. Dijo que era prueba de sus episodios. Son manipuladas, dijo Lucía con voz temblorosa. Esas fotos son de cuando discutimos, porque descubrí que revisaba mis mensajes. Teresa asintió. Lo supuse, pero hay más, Mercedes. Ha ido a hablar con el padre Esteban. Está convenciendo a media parroquia de que su esposa embarazada está teniendo problemas mentales y su propia madre la está alejando de él. Cerré los ojos. Antonio sabía exactamente dónde golpear. La parroquia era mi comunidad desde hacía décadas. El padre Esteban me conocía desde antes de que Antonio naciera. Hay que hablar con el padre Esteban, dije. Antes de que Antonio siga extendiendo mentiras. Ya lo hice, respondió Teresa con una media sonrisa. No me crié con 5 hermanos para no aprender a anticiparme a los problemas. El padre vendrá mañana. Quiere escuchar la verdad directamente. La abracé con fuerza. Gracias, Teresa. Cuando se fue, Lucía y yo nos sentamos en el salón planificando nuestros próximos pasos. Fuera la lluvia había vuelto a caer constante y suave como un reloj que marcaba el tiempo de las decisiones importantes. Doña Mercedes, dijo Lucía después de un largo silencio. ¿Puedo preguntarle algo? Claro, hija. ¿Cómo era Antonio antes, quiero decir cuando era pequeño? La pregunta me sorprendió. Miré por la ventana buscando en la lluvia los recuerdos. Era un niño sensible, demasiado quizás. Lloraba cuando veía animales heridos. Una vez encontró un pájaro con el ala rota y lo cuidó durante semanas durmiendo en el suelo junto a la caja para vigilarlo. Sonreí ante el recuerdo. Pero también era orgulloso. No soportaba perder ni siquiera en juegos de mesa. Y después de que su padre muriera, cambió. Como si hubiera decidido que nunca más iba a ser vulnerable. Lucía asintió lentamente. A veces veo destellos de ese niño, cuando está dormido o cuando cree que nadie lo mira. Está ahí todavía, dije. En alguna parte, pero enterrado bajo capas de miedo disfrazado de control. ¿Cree que puede cambiar? La pregunta que me atormentaba desde hacía días. No lo sé, Lucía, quiero creer que sí, pero primero tiene que enfrentar las consecuencias de sus actos. Y eso no será fácil, ni para él ni para nosotras. Esa noche, mientras Lucía dormía, saqué el álbum de fotos familiar. Antonio sonriendo con su uniforme de fútbol. Antonio graduándose del instituto orgulloso con su diploma. Antonio en su boda con Lucía mirándola como si fuera un tesoro. ¿En qué momento el niño que juré proteger se convirtió en alguien de quien otros necesitaban protección? ¿Cuántas señales ignoré? ¿Cuántas veces justifiqué lo injustificable? Mi teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era un número desconocido. Contesté con cautela. Sierra Vega, una voz masculina grave. Soy Ramón Ramírez. Vivo frente al edificio de su hijo. Mi corazón se aceleró. Sí, tengo algo que quizás debería ver. Sobre la noche de la lluvia. ¿Qué es? Preferiría no hablar por teléfono. Podríamos vernos mañana, es importante. Acordamos encontrarnos en una cafetería cerca de su casa al mediodía. Cuando colgué me quedé mirando el teléfono. ¿Qué podría tener este hombre que fuera tan importante?
¿Y por qué ahora? La respuesta tendría que esperar hasta mañana. Pero algo me decía que cambiaría todo. Me dormí con el sonido de la lluvia golpeando las ventanas, un ritmo constante, como los latidos de un corazón asustado pero vivo. Soñé con Antonio de niño corriendo bajo la lluvia con los brazos extendidos, libre y feliz. Luego el sueño cambió y era Lucía de rodillas en esa misma lluvia mientras Antonio la observaba desde la ventana. Me desperté sobresaltada con la certeza de que estaba en una encrucijada. El camino que eligiera ahora determinaría no solo el futuro de Lucía y su bebé, sino también el de Antonio y el mío propio. Porque algunas veces el amor más grande no está en proteger, sino en enfrentar. No en callar, sino en hablar. No en creer ciegamente, sino en ver la verdad, por dolorosa que sea. La mañana siguiente traería decisiones difíciles. Pero por primera vez en mucho tiempo sentía la claridad de saber exactamente lo que debía hacer. Porque a veces para salvar a alguien hay que estar dispuesto a perderlo. Tôi sẽ viết phần điện thoại dài 6.000 từ theo yêu cầu của bạn. Tôi sẽ trực tiếp viết nội dung phần 2 mà không tạo file mới. La mañana amaneció despejada como si la naturaleza quisiera compensar los días de lluvia. Mientras preparaba el desayuno para Lucía, repasaba mentalmente lo que diría a Ramón Ramírez. ¿Qué tendría este hombre que pudiera cambiar nuestra situación? La esperanza y el temor se mezclaban en mi estómago. Lucía apareció en la cocina envuelta en una bata que le quedaba grande. Mi bata. Había dormido mejor, se notaba en su rostro. El color había vuelto a sus mejillas. «Buenos días, doña Mercedes», dijo sentándose con cuidado. «¿Cómo te encuentras hoy?» «Mejor. El bebé ha estado dando patadas toda la mañana». Sonrió poniendo una mano sobre su vientre. Era la primera sonrisa genuina que le veía desde que llegó. Le serví un zumo de naranja recién exprimido y unas tostadas con tomate. Comimos en un silencio cómodo hasta que me armé de valor para contarle sobre la llamada. Anoche recibí una llamada. Un vecino de Antonio Ramón Ramírez. Dice que tiene algo importante que mostrarme sobre la noche de la lluvia. Lucía dejó la tostada a medio camino de su boca. ¿Qué crees que sea? No lo sé, voy a reunirme con él al mediodía en una cafetería cerca de vuestro edificio. ¿Puedo ir contigo? Dudé. Era buena idea exponerla a lo que fuera que este hombre tuviera. Por otro lado, se trataba de su vida, su futuro. Tenía derecho a estar presente. Claro que sí. Pero si en algún momento te sientes incómoda, nos vamos. ¿De acuerdo? Asintió. Sus ojos antes apagados ahora brillaban con una mezcla de determinación y esperanza. Estaba empezando a reconocer su propia fuerza. A las 11:30 salimos hacia el barrio gótico. Mientras conducía, notaba la tensión de Lucía aumentar a medida que nos acercábamos al apartamento que compartía con Antonio. Sus manos acariciaban su vientre, un gesto protector que había notado repetía cuando estaba nerviosa. ¿Y si nos ve?, preguntó de pronto. Antonio trabaja en el bufete hasta tarde los jueves, respondí. Lo sabía porque durante años había mantenido su agenda en mi cabeza, una costumbre de madre que ahora me resultaba amarga. La cafetería El Roble estaba en una esquina soleada con mesas en la acera protegidas por una pérgola cubierta de bugambillas. Elegimos una mesa al fondo desde donde podíamos ver la entrada. Pedimos 2 cafés descafeinado para Lucía y esperamos. A las 12 en punto, un hombre mayor de unos 70 años entró mirando a su alrededor. Vestía pantalones bien planchados y una camisa azul clara bajo un chaleco de punto. Su pelo blanco contrastaba con su piel bronceada. Cuando sus ojos se posaron en nosotras, vi el reconocimiento inmediato. Se acercó con paso lento pero firme. «Señora Vega», me levanté para saludarlo. «Sí, soy yo. Y ella es Lucía, mi nuera». Sus ojos se suavizaron al mirar a Lucía. Hizo una pequeña inclinación. «Señora Fernández, me alegra verla mejor». Nos sentamos los tres. Ramón Ramírez parecía elegir cuidadosamente sus palabras. «Vivo en el edificio frente al de su hijo», comenzó. «Desde que me jubilé de la enseñanza, la fotografía se ha convertido en mi pasión. Instalé cámaras en mi balcón para capturar el amanecer sobre la catedral». Hizo una pausa. El camarero trajo su café y él agradeció con una inclinación de cabeza. «La noche de la tormenta mi cámara estaba activada. Tiene un sensor de movimiento. Normalmente solo se activa con las palomas o cuando algún vecino sale al balcón, pero esa noche...» Sacó una tablet del bolso de cuero que llevaba y la encendió. Grabó esto, giró la pantalla hacia nosotras. La imagen era clara a pesar de la lluvia.
Se veía la entrada del edificio de Antonio iluminada por la farola de la calle, y allí nítida como un cuchillo estaba Lucía de rodillas. El vestido empapado, el pelo pegado a la cara, los brazos protegiendo su vientre. La lluvia caía sin piedad sobre ella. Pero lo peor no era eso. Lo peor era la ventana del primer piso donde se veía claramente a Antonio de pie mirando hacia abajo, una copa en la mano, una sonrisa en los labios, y junto a él 3 amigos riendo y brindando. Uno incluso señalaba hacia la calle como si el sufrimiento de Lucía fuera un espectáculo digno de comentario. A mi lado Lucía emitió un sonido ahogado. Tomó su mano bajo la mesa y la apreté. «Hay más», dijo Ramón deslizando el dedo por la pantalla. Un nuevo video comenzó a reproducirse. Esta vez se veía a Antonio saliendo al balcón inclinándose sobre la barandilla y diciéndole algo a Lucía. Luego entraba de nuevo riendo con sus amigos. «El video tiene audio, pero con la lluvia apenas se distingue lo que dice», explicó Ramón. «Dijo que podía entrar cuando aprendiera a respetar el dinero que él ganaba», susurró Lucía, las palabras escapando como si quemaran. «Que un vestido de 80 euros era un insulto para alguien que trabajaba 12 horas al día». Ramón apagó la tablet. Sus ojos grises y profundos mostraban una mezcla de vergüenza y determinación. «Debí intervenir esa noche. Lo siento mucho, señora, pero pensé que era una discusión de pareja que pasaría pronto. Cuando vi que usted llegaba y la ayudaba, me sentí aliviado». «No es culpa suya», dije. «Muchos vimos señales y no hicimos nada. Yo la primera». «¿Por qué nos muestra esto ahora?», preguntó Lucía, la voz temblorosa pero firme. Ramón suspiró. «Porque ayer su marido vino a verme. Dijo que su esposa estaba teniendo episodios, que era inestable por el embarazo. Me pidió que borrara cualquier grabación de esa noche por el bien de la familia. Sentí que la sangre se me helaba. Antonio estaba cubriendo sus huellas». «¿Y qué le respondió?», pregunté. «Le dije que revisaría mis archivos, pero en realidad ya había visto el video varias veces. Sé reconocer el abuso cuando lo veo, señora. Mi hermana vivió algo similar hace muchos años». Sacó una pequeña memoria USB del bolsillo y la puso sobre la mesa deslizándola hacia mí. «Aquí está todo. Los videos originales sin editar, con marca de tiempo y geolocalización. Imposibles de manipular. No sé qué planean hacer, pero si necesitan pruebas, aquí las tienen». Mis manos temblaban cuando tomé la memoria. Era pequeña, no más grande que una moneda de euro, pero en ella residía el poder de enfrentar a Antonio con la verdad innegable de sus actos. «¿Por qué hace esto por nosotras?», preguntó Lucía, la voz rota de emoción. Los ojos del anciano se humedecieron. «Porque hace 40 años, cuando mi hermana necesitó ayuda, nadie tuvo el valor de intervenir. Y yo era demasiado joven para entender. No cometeré el mismo error 2 veces». Cuando nos despedimos, Ramón tomó la mano de Lucía entre las suyas. «Cuide de su bebé, señora. Y de usted misma. Merecen algo mejor». En el camino de regreso a casa, ni Lucía ni yo hablamos. La pequeña memoria USB pesaba en mi bolso como si fuera de plomo. Teníamos la prueba irrefutable de la crueldad de Antonio. Ahora debíamos decidir qué hacer con ella. A media tarde, el padre Esteban llegó a mi apartamento. Era un hombre de unos 60 años, con el pelo entrecano y ojos amables tras gafas de montura fina. Había sido el confesor de mi familia durante décadas, desde antes que Antonio naciera. Teresa ya le había contado lo esencial, pero escuchó atentamente mientras Lucía, con voz cada vez más firme, relataba lo sucedido. No mostré el video. Algunas cosas son demasiado dolorosas para compartir más de lo necesario. Cuando terminamos, el sacerdote permaneció en silencio unos momentos, las manos entrelazadas sobre su regazo. «Antonio vino a verme ayer», dijo finalmente. Me contó una historia muy distinta. Según él, Lucía sufre alteraciones emocionales por el embarazo. Dijo que estaba preocupado por el bebé. «Eso es mentira», dijo Lucía, la voz temblorosa pero firme. El padre Esteban asintió. «Lo sé, hija. Conozco a Antonio desde que era un niño. Siempre fue complicado, orgulloso. Pero esto», sacudió la cabeza, «esto va más allá del orgullo». «¿Nos cree?», pregunté sorprendida por la facilidad con que aceptaba nuestra versión. «Por supuesto que las creo. He visto demasiados casos similares en mis años como sacerdote. El abuso tiene patrones reconocibles y las excusas que lo justifican también». Miró directamente a Lucía. «Ninguna mujer merece ser tratada así, hija, y menos en tu estado.
Sus palabras parecieron romper algo dentro de Lucía. Las lágrimas que había contenido durante días comenzaron a fluir. No eran lágrimas de desesperación, sino de alivio. El alivio de ser creída, de no tener que defender su verdad. ¿Qué debemos hacer, padre?, pregunté. Desde el punto de vista legal, tienen pruebas suficientes para una denuncia por violencia doméstica. Desde el punto de vista moral, suspiró. No puedo decirles qué hacer, pero sí puedo asegurarles que contarán con el apoyo de la parroquia, sea cual sea su decisión. Antes de irse bendijo a Lucía y posó su mano sobre su vientre. Que Dios proteja a esta nueva vida y a su madre. Cuando cerré la puerta tras él me sentí extrañamente más ligera. El camino que se abría ante nosotras seguía siendo difícil, pero ya no estábamos solas. Esa noche, mientras cenábamos, el teléfono sonó. Era Sofía Méndez, la abogada. Había adelantado nuestra cita. «Puedo verlas mañana a las 9», dijo sin preámbulos. «Ha habido un cambio en mi agenda y por lo que me cuentas esto no puede esperar». Acordamos encontrarnos en su despacho a primera hora. Cuando colgué encontré a Lucía mirándome fijamente desde el otro lado de la mesa. «Vamos a denunciarlo, ¿verdad?». No era tanto una pregunta como una constatación. «Es tu decisión, Lucía. Es tu vida, tu matrimonio». Ella negó con la cabeza. «No, doña Mercedes. Es nuestra decisión. Usted es su madre. ¿Y esto?». Acarició su vientre. «Este bebé es tanto su nieto como mi hijo. Todos estamos atrapados en esta tormenta». Sentí que algo se rompía dentro de mí. El último hilo de esperanza quizás de que todo esto pudiera resolverse sin enfrentar a mi hijo a las consecuencias de sus actos. Sin enfrentarme a mí misma a mis propios fracasos como madre. «Lo denunciaremos», dije finalmente. «Porque lo que hizo no tiene justificación. Y porque si no lo detenemos ahora, será peor mañana». Esa noche el sueño me eludió. Repasaba una y otra vez los momentos en que podría haber intervenido. Las veces que vi a Antonio menospreciar a Lucía y miré hacia otro lado. Las ocasiones en que justifiqué su comportamiento diciéndome que así son los hombres, o que tiene carácter fuerte como su padre. Mi teléfono vibró sobre la mesita de noche. Era un mensaje de Antonio. «Mamá, necesitamos hablar. Te espero mañana en casa a las 8. Es importante». El estómago se me encogió. Sabría ya que teníamos el video. ¿Habría hablado Ramón Ramírez con él? ¿O era simplemente otro intento de manipulación? Respondí con un simple «no puedo mañana». No agregué más explicaciones. No se las debía. Su respuesta llegó casi al instante. «Esto es ridículo. Soy tu hijo. Deberías estar de mi lado». No contesté. Las palabras de Lucía resonaban en mi cabeza. Este bebé es tanto su nieto como mi hijo. Antonio era mi hijo, sí, pero ese bebé no nacido también era mi familia. Y Lucía, la mujer que lo llevaba en su vientre, también se había ganado mi lealtad. Al amanecer, cuando el primer rayo de sol se coló por las persianas, tomé mi decisión final. Haría lo correcto, aunque eso significara perder a mi hijo. El despacho de Sofía Méndez estaba en un edificio modernista cerca de Plaza Cataluña. Los techos altos, las vidrieras de colores y las baldosas hidráulicas contrastaban con el mobiliario moderno y funcional. Sofía nos recibió puntualmente, una mujer de unos 50 años, con el pelo corto y plateado y un traje pantalón impecable. Su apretón de manos fue firme y reconfortante. «Mercedes, ¿cuánto tiempo?», dijo con una sonrisa cálida. Luego se volvió hacia Lucía. «Tú debes ser Lucía. Siéntate, por favor. Debes cuidarte». Nos acomodamos en los sillones frente a su escritorio mientras ella cerraba la puerta y activaba lo que parecía ser un sistema de cancelación de ruido. «Ahora podemos hablar con total privacidad», explicó. «Cuéntenme exactamente qué está pasando». Durante la siguiente hora relatamos todo. La noche de la lluvia, el hospital, las amenazas veladas de Antonio, los rumores que estaba esparciendo. Cuando mencioné el video de Ramón Ramírez, Sofía se inclinó hacia adelante repentinamente, alerta. «¿Lo has traído y...?» Saqué la memoria USB de mi bolso y se la entregué. Sofía la conectó a su ordenador y vimos nuevamente las imágenes. Su expresión se endureció a medida que el video avanzaba. «Esto es oro», dijo cuando terminó. «Prueba irrefutable no solo del maltrato, sino de la premeditación. No fue un arrebato. Fue calculado, sostenido en el tiempo». «¿Qué recomiendas que hagamos?», pregunté. Sofía entrelazó los dedos sobre su escritorio.
Tenemos dos opciones. La primera es presentar una denuncia por violencia de género. Con estas pruebas el juez emitirá una orden de alejamiento de inmediato. Antonio no podrá acercarse a Lucía ni contactarla. ¿Y la segunda opción?, preguntó Lucía, la voz apenas audible. La segunda opción es usar esto como palanca para una negociación. Divorcio rápido, custodia completa para ti, manutención generosa. Sin escándalos públicos. Lucía y yo nos miramos. La idea de evitar un proceso judicial era tentadora, pero... ¿Y si no cumple?, pregunté. Antonio es abogado. Conoce 1000 maneras de eludir responsabilidades. Sofía asintió. Es un riesgo. Por eso yo recomendaría la primera opción. La denuncia formal. Establece un precedente legal que lo obligará a responder ante la ley, no solo ante su conciencia. Hay algo más que deberían saber, dijo abriendo un cajón y sacando una carpeta. Cuando me llamaste ayer hice algunas averiguaciones. No es la primera vez que Antonio tiene problemas por su temperamento. Abrió la carpeta y sacó varios documentos. Hace 3 años su anterior secretaria lo demandó por acoso laboral. El caso se resolvió fuera de los tribunales con un acuerdo de confidencialidad. Y hace 2 años tuvo una orden de restricción temporal solicitada por una exnovia. También se resolvió privadamente. El suelo pareció hundirse bajo mis pies. ¿Cuánto más desconocía de mi propio hijo? ¿Cómo conseguiste esta información?, pregunté, la voz quebrada. Tengo mis contactos, dijo Sofía con una sonrisa triste. Y lamentablemente los abusadores rara vez tienen un solo episodio aislado. Suele haber un patrón. Lucía estaba pálida. Nunca me contó nada de esto. Por supuesto que no. Parte del ciclo del abuso es el secretismo. El aislamiento. Hacer creer a la víctima que ella es la única problemática, la única que provoca estas reacciones. Sofía se reclinó en su silla. Lo que necesito saber ahora es... ¿Están preparadas para dar este paso? Porque una vez que presentemos la denuncia no hay vuelta atrás. Lucía respiró hondo, una mano protectora sobre su vientre. Lo estoy, por mi hijo, por mí. Luego me miró la pregunta silenciosa en sus ojos. ¿Estás conmigo en esto? Yo también, dije. Es hora de que Antonio enfrente las consecuencias de sus actos. Sofía asintió satisfecha. Entonces preparemos la denuncia. Con el video y el informe médico del hospital tenemos más que suficiente para conseguir una orden de protección inmediata. Mientras Sofía preparaba los documentos, mi teléfono vibró. Otro mensaje de Antonio. Mamá, dile a Lucía que deje de jugar. Su hermana está preocupada. Todo el mundo está preocupado. Solo necesita volver a casa y dejar que la ayudemos. Sentí una oleada de náuseas. Le mostré el mensaje a Sofía, que frunció el ceño. Guárdalo. Cada mensaje así refuerza nuestro caso. Muestra que está intentando controlarla a través de ti, que está movilizando a su familia para presionarla. Pasamos las siguientes 2 horas completando formularios, firmando declaraciones, revisando cada detalle. Cuando terminamos, Sofía nos acompañó a la salida. Presentaré esto hoy mismo. Mañana a primera hora deberíamos tener noticias del juzgado. Mientras tanto, sigan en tu casa, Mercedes. No respondan a sus mensajes, no hablen con nadie de la familia que pueda filtrar información. En la acera antes de separarnos, Sofía tomó mis manos. Has hecho lo correcto, Mercedes. Sé que es difícil ir contra tu propio hijo, pero a veces el amor verdadero significa establecer límites. De regreso en casa encontramos a Teresa esperándonos con una expresión preocupada. Antonio ha estado aquí, dijo en cuanto entramos. Parecía furioso. Exigió saber dónde estaban. Cuando le dije que no sabía, amenazó con llamar a la policía para denunciar un secuestro. Lucía palideció. No puede hacer eso. Claro que no puede, dije intentando mantener la calma. Eres una adulta. Elegiste libremente venir conmigo, pero muestra hasta dónde está dispuesto a llegar. Hay más, continuó Teresa. Sacó el móvil y me mostró fotos tuyas, Lucía. Fotos privadas de tu dormitorio. Dijo que eran prueba de que estabas desquiciada, que tenías ataques de histeria. ¿Qué tipo de fotos?, pregunté alarmada. Ella llorando, gritando. En una se veía como si estuviera golpeando la pared. Lucía se dejó caer en el sofá. Eran de cuando descubrí que había instalado cámaras en nuestro dormitorio. Sin mi consentimiento. Me enfadé, claro que me enfadé. Cualquiera lo habría hecho. La revelación me dejó helada. Cámaras ocultas. ¿Hasta dónde llegaba el control de Antonio? ¿Cuándo fue esto?, pregunté. Hace 2 meses.
Dijo que era por seguridad, que habían entrado a robar en el edificio de al lado. Lucía se cubrió el rostro con las manos. Creí que las había quitado, pero supongo que solo las escondió mejor. Tomé mi teléfono y llamé a Sofía. Le conté el nuevo desarrollo. Esto es grave, dijo. Grabar a alguien en su intimidad sin consentimiento es delito. Añadiremos esto a la denuncia. Y mientras tanto tengan cuidado, mantengan las puertas cerradas y no abran a nadie que no conozcan. Esa tarde, mientras preparaba la cena, sonó el teléfono fijo. Era Clara, la hermana de Lucía, llamando desde Valencia. Mercedes, por favor, dijo sin saludar. Haz entrar en razón a Lucía. Antonio está destrozado. Solo quiere ayudarla. Sabemos que el embarazo la está afectando emocionalmente. Clara, la interrumpí. Antonio te ha contado que obligó a tu hermana a arrodillarse bajo la lluvia durante 1 hora. ¿Te contó que la tiene controlada, que la humilla constantemente? Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. Eso no puede ser verdad, dijo finalmente, pero su voz había perdido convicción. Lucía nunca mencionó nada de esto. Las víctimas rara vez lo hacen, por vergüenza, por miedo, porque creen que es su culpa. Otro silencio. Luego un suspiro tembloroso. Quiero hablar con ella. Le pasé el teléfono a Lucía, que escuchaba desde la puerta de la cocina. La conversación entre las hermanas fue larga y emotiva. Pude oír sollozos, súplicas, finalmente un tono más sereno. Cuando Lucía colgó sus ojos, estaban rojos pero tranquilos. Clara viene mañana, dijo. Quiere verme, asegurarse de que estoy bien. ¿Le cree? Pregunté. No lo sé, pero al menos quiere oír mi versión. Es un comienzo. Esa noche, mientras Lucía dormía, recibí una llamada de un número desconocido. Era Javier Montero, socio de Antonio en el bufete y amigo de la familia desde hacía años. Mercedes, ¿qué demonios está pasando? Antonio está fuera de sí. Dice que le has lavado el cerebro a Lucía, que la estás alejando de él. Sabes que eso no es cierto, Javier. Lo que sé es que mi mejor amigo está destrozado. Su esposa embarazada lo ha abandonado y su madre está ayudándola. ¿Cómo crees que se siente? ¿Y cómo crees que se sintió Lucía cuando la obligó a arrodillarse bajo la lluvia por comprarse un vestido? Mi voz era hielo. ¿Cómo crees que se siente una mujer embarazada cuando su marido la humilla, la controla, la espía con cámaras ocultas? La línea quedó en silencio por un momento. ¿De qué estás hablando? Pregúntale a tu amigo. Pregúntale por la noche del sábado. ¿Por qué su esposa estaba en el hospital el domingo? Pregúntale por las cámaras en su dormitorio. Mira, Mercedes, sea lo que sea que ha pasado, se puede solucionar hablando. No hace falta llegar a extremos. Ya pasamos el punto de las palabras, Javier. Ahora se trata de proteger a Lucía y a su bebé. ¿Protegerla de Antonio? Su incredulidad parecía genuina. Lo conozco desde la universidad. Es incapaz de hacerle daño a nadie. Todos tenemos máscaras, Javier. Algunas más convincentes que otras. Después de colgar, me quedé sentada en la oscuridad del salón, la luz de la calle dibujando sombras en las paredes. ¿Cuántas más de estas llamadas recibiría? ¿Cuánta gente creería la versión de Antonio sin cuestionar? La respuesta llegó al día siguiente, cuando las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes. Amigos comunes, familiares lejanos, conocidos del barrio. Todos expresando su preocupación por la crisis mental de Lucía, ofreciendo ayuda a Antonio en este momento difícil. Lucía los leyó con expresión impasible, el rostro cada vez más pálido. Cuando llegó a un post de su prima Elena que decía, rezando por Lucía y su bebé en estos momentos de confusión, cerró el teléfono de golpe. ¿Cómo puede manipular a tanta gente?, susurró. ¿Cómo pueden creerle sin siquiera preguntarme? Porque es más fácil creer que una mujer embarazada está inestable que aceptar que un hombre respetable es un abusador, respondí. Y porque Antonio ha pasado años construyendo su imagen pública mientras socavaba tu credibilidad en privado. Clara llegó esa tarde con los ojos enrojecidos y una maleta pequeña. Abrazó a Lucía durante largo rato en silencio. Luego se sentó y pidió ver el video. Cuando las imágenes terminaron, se quedó mirando la pantalla en blanco, las manos temblorosas. Dios mío, Lucía. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque me daba vergüenza, respondió Lucía en voz baja. Porque pensé que era mi culpa. Que si fuera mejor esposa, más comprensiva, más ahorrativa. Clara la abrazó de nuevo, meciéndola como cuando eran niñas. Esto no es tu culpa. Nada de esto es tu culpa. Volviéndose hacia mí, añadió.
Gracias por protegerla, Mercedes. Siento haber dudado. Todos dudamos cuando se trata de creer lo peor de alguien a quien amamos, respondí. Clara se quedó a dormir. Su presencia parecía fortalecer a Lucía, devolverle algo de la confianza que Antonio había erosionado sistemáticamente durante años. A la mañana siguiente, Sofía llamó con noticia: el juez había emitido una orden de protección. Antonio no podría acercarse a menos de 500 metros de Lucía ni contactarla por ningún medio. La policía le notificará hoy mismo, explicó Sofía. A partir de ese momento, cualquier intento de contacto será considerado un delito. ¿Y si no la respeta?, preguntó Clara, que escuchaba la llamada en altavoz. Entonces irá a prisión, respondió Sofía. Y dadas sus circunstancias profesionales, eso significaría el fin de su carrera. Apenas habíamos colgado cuando el timbre sonó. Era un agente de policía con expresión seria y un sobreoficial. Señora Vega, dijo, tengo una citación del juzgado. Su hijo Antonio Vega ha presentado una demanda solicitando una evaluación psiquiátrica para su nuera Lucía Fernández, alegando que representa un peligro para sí misma y para el bebé que espera. El mundo pareció detenerse. Lucía dejó escapar un gemido ahogado. Clara la sostuvo murmurando palabras de consuelo. ¿Cuándo presentó esta demanda?, pregunté, la voz apenas audible. Ayer por la tarde, señora. Después de que el agente se marchara, llamamos inmediatamente a Sofía. Su reacción fue de furia contenida. Lo presentó justo antes de que llegara nuestra denuncia, explicó. Es un movimiento preventivo. Intenta desacreditar a Lucía antes de que su testimonio tenga peso legal. ¿Puede hacerlo?, preguntó Clara. Puede intentarlo, pero tenemos pruebas objetivas: el video, el informe médico, su palabra contra la manipulación psicológica. Durante los días siguientes, la batalla legal se intensificó. Antonio contrató a uno de los mejores abogados de Barcelona, un especialista en derecho de familia, conocido por su agresividad en los tribunales. Los mensajes en redes sociales aumentaron, algunos tan virulentos que tuvimos que bloquear usuarios. Varios amigos de Antonio pasaron de expresar preocupación a lanzar acusaciones veladas sobre la salud mental de Lucía. Lo peor llegó cuando alguien, nunca supimos quién, filtró fotos privadas de Lucía a un grupo de WhatsApp del barrio. Eran las mismas imágenes que Antonio había mostrado a Teresa Lucía, gritando, llorando, aparentemente fuera de control, pero descontextualizadas, sin explicación de que reaccionaba al descubrir cámaras ocultas en su hogar. El padre Esteban nos llamó alarmado. Estas fotos están circulando por toda la parroquia, dijo. Algunos feligreses me han preguntado si es verdad que Lucía tiene problemas mentales. ¿Qué les ha dicho?, pregunté. La verdad, que Lucía es víctima de abuso y que estas imágenes son parte de la campaña de su abusador para desacreditarla. Su apoyo era un bálsamo en medio de tanta hostilidad, pero el daño ya estaba hecho. La duda había sido sembrada. Una tarde, mientras Lucía descansaba, Clara y yo nos sentamos en la cocina a tomar café. La tensión de los últimos días había dejado huellas en ambas ojeras profundas, hombros caídos, miradas constantemente alertas. ¿Crees que alguna vez terminará esto?, preguntó Clara, la voz quebrada por el cansancio. Terminará, respondí. Todos los temporales pasan eventualmente, pero dejan destrucción a su paso. No pude contradecirla. Esta tormenta, desatada por la crueldad de Antonio y alimentada por nuestro propio silencio durante demasiado tiempo, estaba arrasando con todo a su paso. Lo que me pregunto, continuó Clara, es cómo llegamos hasta aquí. ¿Cómo no vimos las señales? Miré por la ventana. La tarde caía sobre Barcelona, dorando los tejados antiguos, las torres de las iglesias, las antenas de televisión. Las vimos, admití, pero elegimos no verlas, porque era más cómodo, porque nos daba miedo enfrentar la verdad. Yo la primera. Clara asintió comprensiva. Lucía me contaba cosas, pequeños incidentes, que Antonio revisaba sus gastos, que criticaba su ropa, que se enfadaba si salía con amigas, pero siempre lo justificaba: es muy trabajador, se preocupa por nuestro futuro, quiere lo mejor para mí. El abuso rara vez empieza con violencia física, dije. Empieza con pequeños controles, críticas constantes, aislamiento gradual. Para cuando llega lo físico, la víctima ya está convencida de que se lo merece. Como mi hermana. Como tantas mujeres. Clara me miró fijamente. ¿También pasaste por esto con tu marido, el padre de Antonio? La pregunta me golpeó como un puñetazo.
no porque fuera inesperada, sino porque tocaba una herida que nunca había sanado completamente. Javier era complicado, dije finalmente. Tenía arranques de ira, momentos de control absoluto alternados con arrepentimiento profundo. Nunca me puso la mano encima, pero mi voz se quebró. Pero su mirada, sus silencios a veces dolían más que cualquier golpe. Y Antonio lo vio todo. Cada día, aprendió que así es como un hombre trata a una mujer, que el amor y el control son inseparables. Suspiré. Cuando Javier murió, me juré que criaría a Antonio diferente, que le enseñaría respeto, bondad, pero creo que ya era tarde. El daño estaba hecho. No es culpa tuya, Mercedes. En parte sí lo es. Permití que Javier tratara así a su hijo. Y luego, cuando vi las primeras señales en Antonio, miré hacia otro lado. Clara tomó mi mano. Estás aquí ahora, enfrentándolo. Eso es lo que importa. El timbre interrumpió nuestra conversación. Era Sofía con una carpeta bajo el brazo y expresión grave. Tenemos audiencia mañana, anunció sin preámbulos. El juez quiere ver a ambas partes antes de decidir sobre la evaluación psiquiátrica. ¿Tan pronto?, pregunté alarmada. Antonio ha movido hilos. Tiene contactos en el juzgado. Se sentó con nosotras explicando la estrategia para la audiencia. Lucía debería presentarse serena, articulada, en pleno control de sus facultades. Yo testificaría sobre lo que presencié la noche de la lluvia. Y presentaríamos el video de Ramón Ramírez como prueba definitiva. ¿Y si no es suficiente?, preguntó Clara. ¿Y si el juez ordena la evaluación de todos modos, entonces la enfrentaremos?, respondió Sofía. Lucía no tiene nada que ocultar. Cualquier psiquiatra competente verá que está perfectamente cuerda, que su única inestabilidad es la causada por vivir bajo abuso constante. Esa noche, mientras todos dormían, me senté en el salón oscuro con el álbum de fotos familiares en el regazo. Antonio de bebé en mis brazos. Antonio con su primer traje de comunión. Antonio graduándose del instituto. Antonio en su boda con Lucía, ambos radiantes. ¿En qué momento mi pequeño se convirtió en un monstruo? ¿Fue gradual o hubo un instante preciso en que cruzó la línea? Un rayo iluminó momentáneamente la habitación seguido del retumbar del trueno. Otra tormenta se acercaba a Barcelona como si el cielo quisiera subrayar el drama que se desarrollaba bajo él. Cerré el álbum y me acerqué a la ventana. La lluvia comenzaba a caer primero suavemente, luego con furia creciente. Igual que el abuso, igual que la verdad que ahora se precipitaba incontenible. Mañana enfrentaríamos a Antonio en el juzgado. Mañana veríamos si la justicia estaba del lado de la verdad o del lado del poder. Mañana sabríamos si la tormenta nos arrastraría a todos o si encontraríamos un refugio seguro en medio del caos. La lluvia golpeaba los cristales como preguntas sin respuesta. Y yo por primera vez en años me permití llorar por el hijo que amaba y ya no reconocía. El Palacio de Justicia se alzaba solemne bajo el cielo gris de la mañana. Habíamos llegado temprano siguiendo el consejo de Sofía. Lucía vestía un sencillo vestido azul marino que disimulaba su embarazo sin ocultarlo. Clara a su lado no se separaba ni un centímetro. Yo caminaba detrás, consciente de cada mirada, de cada susurro a nuestro paso. Sofía nos esperaba en los escalones de entrada, impecable en su traje gris perla. Nos condujo por los pasillos de mármol hasta una pequeña sala de espera. El olor a papel viejo y desinfectante creaba una atmósfera opresiva. El juez es Mateo Ibáñez, nos informó en voz baja. Tiene fama de ser justo pero tradicional. No se deja impresionar fácilmente por argumentos emocionales. Quiere hechos, pruebas concretas. Lucía asintió respirando profundamente para calmar su nerviosismo. Había dormido poco y las ojeras bajo sus ojos eran evidentes a pesar del maquillaje. ¿Y Antonio?, pregunté. Estará aquí. Por supuesto. Con su abogado Ricardo Ponce, un viejo conocido. La expresión de Sofía se endureció. Es bueno, manipulador. No se dejen provocar, respondan solo a lo que les pregunten directamente. A las 10 en punto un ujier nos llamó. La sala era más pequeña de lo que esperaba, con paneles de madera oscura y una bandera española tras el estrado. El juez Ibáñez, un hombre de unos 60 años con gafas de montura metálica, nos observó entrar sin expresión discernible. Y allí estaba Antonio, de pie junto a su abogado, un hombre delgado de traje impecable y sonrisa calculadora. Nuestras miradas se cruzaron por un instante.
En sus ojos no había rabia ni dolor, solo determinación fría calculadora. Procedimiento preliminar para la causa 347-2025, anunció el secretario. Antonio Vega solicita evaluación psiquiátrica para Lucía Fernández por posible riesgo para el feto. El juez ajustó sus gafas. Proceda el solicitante. El abogado de Antonio dio un paso al frente. Señoría, mi cliente está profundamente preocupado por la salud mental de su esposa actualmente en su tercer trimestre de embarazo. En las últimas semanas ha mostrado comportamientos erráticos, arrebatos de ira y finalmente abandonó el domicilio conyugal sin explicación. Tememos que pueda representar un riesgo para sí misma y para el bebé. Presentó una serie de documentos, declaraciones de amigos sobre el comportamiento extraño de Lucía, capturas de pantalla de mensajes supuestamente incoherentes y las fotografías manipuladas donde aparecía gritando. Además, continuó, la señora Fernández se encuentra bajo la influencia de la madre de mi cliente, quien por razones que desconocemos ha desarrollado una animosidad inexplicable hacia su propio hijo. Me mordí la lengua para no responder. Sofía apretó ligeramente mi brazo recordándome nuestra estrategia. La defensa puede responder, indicó el juez. Sofía se levantó con movimientos pausados deliberados. Señoría, lo que presenciamos hoy es un intento descarado de gaslighting institucional. El señor Vega no está preocupado por la salud de su esposa. Está intentando desacreditarla porque sabe que ella ha presentado una denuncia por violencia de género contra él. El rostro de Antonio permaneció impasible, pero vi cómo su mandíbula se tensaba. La supuesta inestabilidad de la señora Fernández es una construcción del señor Vega. De hecho, tenemos pruebas irrefutables de que es él quien representa un peligro para su esposa y su hijo no nacido. Con un gesto fluido, Sofía presentó nuestra documentación, el informe médico del hospital, las declaraciones de Ramón Ramírez y el padre Esteban, y finalmente la memoria USB con el video. Solicito que el tribunal visualice esta prueba antes de continuar, dijo Sofía. Muestra al señor Vega obligando a su esposa embarazada a arrodillarse bajo la lluvia durante más de 1 hora como castigo por comprar un vestido de maternidad sin su permiso. Un murmullo recorrió la sala. El juez frunció el ceño pero asintió. Reproduzcan el video, por favor. Los minutos siguientes fueron eternos. Ver nuevamente a Lucía de rodillas, empapada y temblando mientras Antonio bebía y reía con sus amigos me produjo la misma mezcla de horror e ira que la primera vez. Pero ahora ese horror era compartido por todos los presentes. El rostro del juez se ensombreció visiblemente. Antonio por primera vez parecía nervioso. Susurraba frenéticamente a su abogado, que intentaba mantener la compostura. Cuando el video terminó, el silencio en la sala era absoluto. Señor Ponce, dijo finalmente el juez, ¿tiene alguna explicación para lo que acabamos de ver? El abogado se aclaró la garganta. Señoría, el video está claramente editado. No muestra el contexto completo. La señora Fernández había tenido un episodio previo y salió voluntariamente al exterior. Mi cliente intentaba calmarla desde dentro, preocupado de que pudiera hacerse daño. Sofía dejó escapar una risa incrédula. Calmarla, desde dentro con una copa en la mano riendo con sus amigos. ¿Es esa su defensa, Moe? Orden, exigió el juez. Luego se dirigió directamente a Lucía. Señora Fernández, quiero oír su versión de lo ocurrido esa noche. Lucía se puso de pie lentamente, una mano protectora sobre su vientre. Su voz, aunque suave, era clara y firme. Ese día había comprado un vestido de maternidad. 80 euros de mis propios ahorros. Cuando Antonio lo descubrió, se enfureció. Dijo que debía haberle pedido permiso, que era un insulto para alguien que trabajaba 12 horas diarias. Me ordenó arrodillarme en la entrada del edificio bajo la lluvia hasta que aprendiera a respetar el dinero. Me dijo que podría entrar cuando estuviera realmente arrepentida. Hizo una pausa, respirando profundamente. Estuve allí más de 1 hora. Llovía tan fuerte que apenas podía respirar. Tenía tanto frío que no sentía las piernas. Y él... Su voz tembló ligeramente. Él miraba desde la ventana bebiendo con sus amigos, riéndose. ¿Es habitual este tipo de castigo?, preguntó el juez. No tan extremo, pero sí el control, las humillaciones. Revisa todos mis gastos. Critica mi forma de vestir, de hablar, de cocinar. Me ha aislado gradualmente de mis amigos. Instaló cámaras en nuestro dormitorio sin mi conocimiento. Y cuando me enfadé por ello, tomó fotos de mi reacción para usarlas ahora para hacerme parecer inestable.
Antonio se puso de pie abruptamente. Está mintiendo, Lucía, por Dios. ¿Qué estás haciendo? Sabes que todo esto es mentira. Señor Vega, advirtió el juez, siéntese o lo haré desalojar. Antonio obedeció a regañadientes, pero sus ojos no dejaban de taladrar a Lucía, a mí, a Sofía. La sala parecía cargada de electricidad. El juez llamó entonces a declarar a Ramón Ramírez, que esperaba fuera. El anciano profesor entró con paso lento pero digno. Confirmó la autenticidad del video, explicó las circunstancias en que fue grabado y respondió con claridad a cada pregunta del tribunal. Señor Ramírez, intervino el abogado de Antonio durante el contrainterrogatorio, ¿no es cierto que tiene usted un historial de desacuerdos con mi cliente? ¿Que ha habido disputas vecinales entre ustedes? Ramón parpadeó confundido. En absoluto. Apenas conocía al señor Vega antes de esto. Lo saludaba en el ascensor nada más. ¿Y no es cierto que tiene usted una relación personal con la madre del señor Vega? ¿Que hay un interés romántico que podría motivar esta conspiración? Sentí que me ruborizaba de indignación. Sofía se levantó de inmediato. Objeción, señoría. El letrado está inventando relaciones inexistentes para desacreditar al testigo. Al lugar, concedió el juez. Señor Ponce, limítese a hechos verificables, no a especulaciones. Cuando todos los testimonios concluyeron, el juez se retiró a deliberar. Los minutos se alargaron como horas. Antonio permanecía sentado rígido, evitando mirarnos. Su abogado consultaba frenéticamente documentos como buscando alguna estrategia de último minuto. Finalmente el juez regresó. Su expresión era severa, decidida. Habiendo escuchado todos los testimonios y revisado todas las pruebas, este tribunal determina lo siguiente. Primero, se deniega la solicitud del señor Vega para una evaluación psiquiátrica de la señora Fernández por considerarla infundada y potencialmente maliciosa. Segundo, se mantiene la orden de protección emitida anteriormente, prohibiendo al señor Vega acercarse o contactar a la señora Fernández por cualquier medio. Tercero, se ordena al señor Vega someterse él mismo a una evaluación psicológica cuyos resultados serán determinantes para el régimen de visitas una vez nazca el bebé. Antonio se levantó de un salto. Esto es absurdo. Ella es la inestable, no yo. Tiene a todo el mundo manipulado. Señor Vega, advirtió el juez, un comentario más y lo detendré por desacato. Antonio se contuvo, pero su mirada estaba cargada de odio. No hacia Lucía noté con sorpresa, sino hacia mí, como si yo fuera la verdadera traidora en esta historia. Cuando salimos del juzgado, la lluvia había cesado. El sol se filtraba entre las nubes, creando charcos de luz en el pavimento húmedo. Lucía respiró profundamente, como si llevara semanas conteniendo el aliento. Se acabó, susurró. Por fin se acabó. Sofía sonrió apretando su hombro. Esta batalla sí, pero la guerra legal apenas comienza. Tendremos que prepararnos para el divorcio, la custodia, la manutención. Antonio no se rendirá fácilmente. Pero hoy ganamos, dije. Hoy la verdad prevaleció. Clara abrazó a su hermana, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Estoy tan orgullosa de ti, Lucía, tan orgullosa. Mientras caminábamos hacia el coche, sentí una presencia detrás de nosotras. Me giré para encontrar a Antonio a pocos metros, ignorando deliberadamente la orden de alejamiento. Esto no ha terminado, dijo en voz baja, controlada. Te arrepentirás de esto, mamá, de elegirla a ella sobre tu propio hijo. Antes de que pudiera responder, dos guardias de seguridad del juzgado se acercaron. Señor Vega debe retirarse. Tiene una orden de alejamiento en vigor. Por un momento pensé que se resistiría, pero finalmente dio media vuelta y se alejó, la espalda rígida, los puños apretados. De vuelta en casa, la tensión acumulada durante semanas pareció disolverse como niebla bajo el sol. Lucía dormía exhausta, pero en paz. Clara preparaba té en la cocina, y yo, sentada en el balcón, observaba Barcelona extenderse bajo el cielo que empezaba a despejarse. El teléfono sonó. Era Teresa. Lo he visto todo, dijo sin preámbulos. El juicio, el video, está circulando por todo el barrio. ¿Cómo es posible, muy? Alguien del juzgado debe haberlo filtrado. La gente está conmocionada. Incluso los que creían a Antonio están cambiando de opinión. ¿Y él? ¿Ha vuelto al apartamento? Sí, hace una hora. No estaba solo. Había un hombre con él. Están sacando cajas, maletas. Parece que se muda. La noticia me provocó una extraña mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque significaba que Lucía estaría más segura.
Tristeza porque a pesar de todo Antonio seguía siendo mi hijo. Gracias por avisarme, Teresa. Mercedes, añadió antes de colgar, hiciste lo correcto. No olvides eso. Esa noche mientras todos dormían escribí una carta a Antonio. No sabía si alguna vez la leería, pero necesitaba poner en palabras lo que mi corazón sentía. Hijo mío, hoy elegí la verdad sobre la lealtad ciega. Elegí proteger a quien necesitaba protección. No fue una elección contra ti, sino a favor de lo que es justo. Quizás algún día entiendas que el amor verdadero no controla, no humilla, no castiga. El amor verdadero eleva, libera, respeta. Tu padre nos enseñó una versión distorsionada del amor. Yo la acepté durante demasiado tiempo, y tú la absorbiste sin saberlo. Ambos fuimos víctimas antes de que tú decidieras convertirte en victimario. Siempre serás mi hijo. Siempre habrá un lugar para ti en mi corazón. Pero no debo apoyarte en un camino de destrucción. Ni para Lucía, ni para tu futuro hijo, ni para ti mismo. Cuando estés listo para enfrentar tus demonios, para reconocer el daño que has causado y trabajar en cambiarlo, estaré aquí. No para justificar, sino para acompañar. Hasta entonces seguiré haciendo lo que debí hacer mucho tiempo atrás, defender la verdad, incluso cuando duele. Con amor incondicional, pero no ciego, mamá. Doblé la carta y la guardé en el cajón de mi mesita de noche. Quizás algún día encontraría el momento adecuado para entregarla. O quizás permanecería allí testimonio silencioso de una tormenta que había sacudido los cimientos de nuestra familia, pero que también había lavado las mentiras, dejando espacio para una verdad dolorosa pero necesaria. Afuera las últimas gotas de lluvia resbalaban por los cristales. La tormenta había pasado al menos por ahora, y en su estela comenzaba a vislumbrarse un nuevo amanecer. Tôi sẽ viết phần 3, giải nắng mil tu theo yêu cầu của bạn. Đây là phần kết thúc của câu chuyện Lluvia de Verdad. El otoño llegó a Barcelona pintando las calles con hojas doradas y rojas. Habían pasado 2 meses desde el juicio, 2 meses de relativa calma tras la tormenta. Lucía, ahora en su 8º mes de embarazo, florecía como las bugambillas que trepaban por mi balcón. Su rostro había recuperado el color, sus ojos brillaban nuevamente con esa luz que Antonio había intentado apagar. Clara había vuelto a Valencia, pero llamaba todos los días. La comunidad del barrio, inicialmente dividida, comenzaba a inclinarse hacia nuestro lado. El video de aquella noche bajo la lluvia viral en redes sociales había disipado cualquier duda sobre quién era la víctima y quién el victimario. Antonio se había mudado a un apartamento en el barrio de Sarriá, al otro lado de la ciudad. Según nos contó Teresa, apenas pisaba el bufete. Sus socios, conscientes del escándalo, lo habían relegado a casos menores, lejos del contacto con clientes importantes. Una mañana de octubre, mientras desayunábamos en la terraza, Lucía rompió el cómodo silencio que se había establecido entre nosotras. «Estoy pensando en volver a trabajar después del parto», dijo untando mermelada en su tostada. «En el hospital dicen que podrían reincorporarme a media jornada en primavera». La noticia me sorprendió. Lucía era enfermera pediátrica, pero había dejado de trabajar poco después de casarse con Antonio. «Demasiado estrés para una futura madre», había justificado él. «Otra forma de control que no supimos ver». «Me parece una idea maravillosa», respondí. «Siempre hablabas con tanto entusiasmo de tus pequeños pacientes». Sonrió una sonrisa que iluminó toda su cara. «Los niños tienen una capacidad de recuperación asombrosa. Incluso después de las peores experiencias encuentran la manera de seguir adelante, de volver a sonreír. Como tú pensé, como todos deberíamos aprender. Y he estado pensando», continuó súbitamente nerviosa. «Creo que es hora de buscar mi propio lugar». Sentí una punzada de decepción, miedo. ¿No estaba segura? Me había acostumbrado a su presencia, a las conversaciones durante el desayuno, a los paseos vespertinos por el barrio. «Mi casa es tu casa, Lucía, lo sabes. Y se lo agradezco más de lo que puedo expresar, doña Mercedes. Estos meses me han salvado la vida. Pero necesito reconstruirme, encontrar mi propio camino. Y usted también merece recuperar su espacio, su rutina». Tenía razón, por supuesto. Ambas necesitábamos avanzar. Construir un nuevo normal no definido por Antonio o por el trauma compartido. ¿Has pensado dónde te gustaría vivir? Clara me habló de un pequeño apartamento cerca de aquí en Gracia también. A 15 minutos caminando. Es pequeño pero luminoso, con una habitación que podría ser perfecta para el bebé.
Sus manos acariciaron su vientre abultado. Sofía dice que con la pensión provisional que dictaminó el juez podríamos permitírnoslo. La pensión había sido otra victoria. Dada la posición económica de Antonio y las circunstancias de la separación, el juez había asignado una manutención generosa para Lucía y el bebé. No era justicia completa, pero al menos proporcionaba cierta seguridad. Me parece perfecto, dije tomando su mano. Cerca pero independiente. Y sabes que siempre estaré aquí para lo que necesites. Lo sé. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No sé qué hubiera hecho sin usted, doña Mercedes. ¿Cómo hubiera sobrevivido? Lo hubieras hecho, respondí con firmeza. Eres más fuerte de lo que crees, más fuerte de lo que él te hizo creer. Esa tarde fuimos a ver el apartamento. Era tal como Lucía lo había descrito, pequeño pero acogedor, con techos altos y grandes ventanas que dejaban entrar la luz dorada del otoño. El dormitorio principal daba a un patio interior lleno de plantas. La segunda habitación, más pequeña, tenía el tamaño perfecto para una cuna y una cómoda. ¿Qué opinas?, preguntó Lucía después de recorrer cada rincón. Que parece hecho para ti. Y era cierto. El lugar tenía ese aire acogedor y luminoso que caracterizaba a Lucía cuando no estaba bajo la sombra de Antonio. Firmamos el contrato esa misma semana. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad: comprar muebles básicos, cortinas, enseres de cocina. Clara volvió para ayudar con la mudanza. Entre las tres transformamos el espacio vacío en un hogar acogedor listo para recibir a su nueva inquilina y al pequeño que pronto llegaría. El día que Lucía se instaló definitivamente sentí una mezcla de orgullo y nostalgia. La observé moverse por su nuevo hogar, decidiendo dónde colocar cada cosa, qué cuadro colgar en cada pared. Por primera vez en años, quizás estaba tomando decisiones por sí misma, sin miedo a la crítica o al castigo. «Vendré a cenar todos los jueves», prometió mientras nos despedíamos en la puerta, «y los domingos después de misa». «Yo pasaré a verte siempre que me lo permitas», respondí. «Pero no demasiado. Necesitas tu espacio». Nos abrazamos largamente. No hacían falta más palabras. Ambas sabíamos que este no era un adiós, sino el comienzo de una relación más sana, más equilibrada. De vuelta en mi apartamento, el silencio me pareció ensordecedor. Me encontré vagando de habitación en habitación, notando las pequeñas ausencias. El chal que Lucía dejaba siempre en el sofá, sus libros sobre maternidad en la estantería, el olor de su crema hidratante en el baño. Y entonces, por primera vez en muchos meses, pensé intensamente en Antonio, en el niño que había sido, en el hombre en que se había convertido, en cómo había permitido que el veneno de Javier se filtrara en él gota a gota, año tras año, en cómo yo misma había contribuido a su transformación con mi silencio, con mi complicidad inconsciente. No había sabido nada de él desde el juicio, salvo rumores indirectos. ¿Cómo estaría? ¿Habría reflexionado sobre sus acciones o seguiría convencido de ser la víctima de una conspiración? Saqué la carta que había escrito semanas atrás. La releí palabra por palabra. Seguía sintiendo cada línea, cada sentimiento expresado. Pero ahora añadiría algo más: la esperanza. Esperanza de que algún día Antonio pudiera enfrentar sus demonios, reconocer sus errores, iniciar el largo camino hacia la redención. No para volver con Lucía, ese puente estaba quemado, y con razón, sino para sanar él mismo, para romper el ciclo de abuso que había pasado de padre a hijo y que no debía continuar con la próxima generación. Con esa idea en mente hice algo que no había hecho. En meses marqué su número. El teléfono sonó varias veces. Cuando estaba a punto de colgar, escuché su voz. «Mamá», sonaba sorprendido, cauteloso. «Hola, Antonio». Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la voz serena. «¿Cómo estás?» Un silencio prolongado. Luego, «¿Por qué llamas ahora, después de todo lo que has hecho?» La recriminación me dolió, pero ya estaba preparada. «Llamo porque eres mi hijo, porque a pesar de todo me importa cómo estás». «¿Te importa?» Su risa era amarga. «Tienes una forma curiosa de demostrarlo, poniéndote del lado de ella, destruyendo mi reputación, mi carrera». Respiré hondo. «Antonio, tú destruiste tu reputación cuando decidiste tratar así a Lucía, cuando la humillaste, la controlaste, la castigaste como si fuera una niña y no tu compañera de vida. Ella exagera. Fue una discusión nada más. Todas las parejas discuten. No fue una discusión, fue abuso. Lo sabes en el fondo, aunque no puedas admitirlo todavía». Otro silencio.
Podía imaginar su mandíbula tensa, el ceño fruncido, el mismo gesto que hacía de niño cuando lo confrontaban con una verdad incómoda. ¿Has contactado con ella?, preguntó finalmente. ¿Has violado la orden de alejamiento por mí? No, y no lo haré. La orden existe por una razón. Y mi hijo, ¿también me apartarás de él? La pregunta me pilló desprevenida. Era la primera vez que mostraba interés por el bebé. Tu hijo aún no ha nacido, y cuando nazca dependerá del juez decidir cómo será tu relación con él. Pero si realmente te importa, si quieres ser parte de su vida, tendrás que demostrar que has cambiado. ¿Cambiado? Su voz subió de tono. ¿Qué quieres decir? ¿Que admita culpas que no tengo? ¿Que me arrastre pidiendo perdón por algo que no hice? No, Antonio, que busques ayuda. Que hables con alguien sobre tu ira, sobre tu necesidad de control. Que entiendas de dónde viene todo eso y cómo superarlo. No necesito un psicólogo. No estoy loco. No he dicho que lo estés. Pero todos podemos beneficiarnos de una perspectiva externa. Yo misma estoy viendo a alguien. Eso pareció sorprenderlo. ¿Tú? ¿Por qué? Porque también tengo que procesar lo sucedido. Porque quiero entender cómo llegamos hasta aquí. ¿Cómo pude no ver las señales o peor verlas y no actuar? La línea quedó en silencio tanto tiempo que pensé que había colgado. Finalmente su voz regresó más, queda menos defensiva. No sé si puedo hacer eso. Admitir que quizás me equivoqué. Era la primera grieta en su armadura, un resquicio minúsculo de duda en la convicción absoluta que había mostrado hasta ahora. No tienes que hacerlo todo de golpe, dije suavemente. Un paso a la vez. Pero el primer paso es reconocer que hay un problema, que la forma en que trataste a Lucía no fue correcta independientemente de las razones que creas tener. Tengo que pensarlo, respondió. No era un sí, pero tampoco un no rotundo. Era un quizás, y a veces un quizás es todo lo que podemos esperar. Estaré aquí cuando quieras hablar, dije antes de colgar. Te quiero, Antonio, a pesar de todo. Esa noche dormí más profundamente que en meses. No porque pensara que Antonio cambiaría de la noche a la mañana, sino porque había dado un primer paso. Había tendido un puente por frágil que fuera. El tiempo diría si él estaba dispuesto a cruzarlo. Al día siguiente Sofía vino a visitarme. Traía noticias sobre el proceso de divorcio. Antonio ha contratado un nuevo abogado, dijo mientras tomábamos café en mi terraza. Alguien más conciliador que Ponce. Están dispuestos a negociar términos razonables. ¿A qué se debe el cambio?, pregunté sorprendida. Sofía sonrió enigmáticamente. Digamos que el video causó más impacto del que imaginábamos. Varios clientes importantes del bufete amenazaron con irse, y Antonio no quiere arriesgarse a un juicio público que podría exponer más detalles de su comportamiento. Así que es pura conveniencia. Probablemente, pero en este momento me conformo con resultados prácticos. Lucía podrá divorciarse sin una batalla larga y costosa. Mantendrá la custodia completa del bebé con visitas supervisadas para Antonio una vez nazca, y recibirá una manutención adecuada. Y la orden de alejamiento se mantiene por ahora. Podrá revisarse en 6 meses dependiendo de la evaluación psicológica de Antonio y su comportamiento durante ese periodo. Era mejor de lo que esperaba. No justicia completa. Existe tal cosa, pero sí un camino hacia adelante que protegía a Lucía y al bebé. Hablé con Antonio ayer, confesé. Sofía alzó las cejas sorprendida. ¿Y cómo fue? Difícil. Sigue resentido a la defensiva. Pero hubo un momento, un instante en que pareció considerar que quizás, solo quizás, había algo que necesitaba examinar en su comportamiento. No me sorprende que esté considerándolo ahora, comentó Sofía con cierto cinismo, con la presión legal y profesional que tiene encima. Quizás sean las circunstancias externas las que lo empujen a mirar hacia adentro. Pero si eso lo lleva a un cambio real a largo plazo, ojalá tengas razón. Sofía apretó mi mano. Pero recuerda, tu prioridad ahora es Lucía y el bebé. Y tú misma, por supuesto. Antonio debe encontrar su propio camino. Tenía razón, por supuesto. No podía salvar a Antonio de sí mismo. Solo podía ofrecer apoyo si él decidía realmente cambiar. Los días siguientes establecimos una nueva rutina. Yo visitaba a Lucía cada 2 días, ayudándola a organizar el cuarto del bebé, a preparar comidas nutritivas que pudiera congelar para después del parto.
Ella venía a cenar los jueves como había prometido. El padre Esteban pasaba ocasionalmente trayendo pequeños regalos para el bebé y consuelo espiritual para ambas. Una tarde, mientras doblábamos diminutas camisetas y calcetines, Lucía planteó la pregunta que flotaba entre nosotras. ¿Cree que Antonio querrá conocer al bebé cuando nazca? Dejé la diminuta prenda que sostenía. No lo sé. Parte de mí quiere creer que sí, que el instinto paternal será más fuerte que su orgullo. Pero primero tendría que cambiar, completó ella. Sí, para ser el padre que este niño merece tendría que enfrentar muchas cosas. Sus problemas de ira, su necesidad de control. Lucía asintió pensativa. Sabe, a pesar de todo, nunca he querido que mi hijo crezca sin padre. Sé lo que es eso. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 4 años y Clara 6. No quiero repetir esa historia, pero un padre abusivo puede ser peor que ningún padre. Lo sé, por eso tuve el valor de marcharme, por eso acepté su ayuda, porque mi hijo merece algo mejor que lo que yo estaba dispuesta a aceptar para mí misma. La abracé conmovida por su fuerza, por su claridad moral. Eres una mujer extraordinaria, Lucía, y serás una madre maravillosa. Una semana después, en plena noche, me despertó el teléfono. Era Clara. Lucía está de parto. La estoy llevando al Hospital Santa Creu di San Pau ahora mismo. Me vestí a toda prisa y salí hacia el hospital. Cuando llegué, Lucía ya estaba en la sala de dilatación. Clara, pálida pero serena, me informó que todo iba bien, aunque el bebé se había adelantado 3 semanas. El médico dice que es normal en casos de estrés prolongado durante el embarazo, explicó. Las horas siguientes fueron una mezcla de ansiedad y esperanza. Cada cierto tiempo una enfermera salía para informarnos sobre el progreso. Lucía era valiente, nos decían. El bebé estaba en buena posición. Todo seguía su curso natural. Finalmente, cerca del amanecer, escuchamos el llanto inconfundible de un recién nacido. Minutos después, la comadrona salió sonriendo. «Es un niño precioso y muy sano», anunció. «Lucía ha sido extraordinaria». Cuando por fin pudimos entrar a verlos, la escena me robó el aliento. Lucía, agotada pero radiante, sostenía un pequeño bulto envuelto en una manta azul claro. El bebé dormía plácidamente, ajeno al drama que había precedido su llegada al mundo. «Les presento a Mateo», dijo Lucía con voz emocionada. Mateo Fernández. Había elegido su apellido, no el de Antonio, una decisión que entendí perfectamente. Me acerqué para ver mejor a mi nieto. Era diminuto y perfecto. Tenía el pelo oscuro de ambos padres, la nariz pequeña de Lucía, y algo en la curva de su mentón me recordó dolorosamente a Antonio cuando era bebé. «¿Es precioso?», susurré, la voz quebrada por la emoción. «¿Quieres sostenerlo?», preguntó Lucía. Con manos temblorosas tomé aquel pequeño milagro. Pesaba tan poco y, sin embargo, sentí el peso de toda una vida, de todas las posibilidades que se abrían ante él. «Hola, Mateo», murmuré. «Soy tu abuela». El bebé abrió los ojos un instante como si reconociera mi voz y luego volvió a dormirse confiado y seguro en mis brazos. En ese momento, mirando a esa nueva vida tan inocente, tan llena de promesas, supe con absoluta certeza que habíamos hecho lo correcto, que toda la tormenta, todo el dolor había valido la pena para llegar a este instante de pura alegría. Clara se acercó, los ojos brillantes de lágrimas. «Es un día para celebrar», dijo suavemente. «El comienzo de una nueva historia», añadí. Lucía nos miraba a ambas exhausta pero en paz. Una historia mejor. Mientras sostenía a Mateo, mi mente viajó inevitablemente a Antonio. Debería informarle del nacimiento de su hijo. La orden de alejamiento seguía en vigor, pero esto era diferente. Era un acontecimiento que cambiaría su vida, lo quisiera o no. Decidí que sí, que merecía saberlo. No por él, sino por Mateo. Para que algún día, cuando preguntara por su padre, pudiéramos decirle que Antonio supo de su nacimiento desde el primer momento. Cuando volví a casa esa tarde, después de asegurarme de que Lucía y el bebé estaban bien atendidos, llamé a Antonio. No respondió. Le dejé un mensaje sencillo. «Tu hijo ha nacido esta mañana. Se llama Mateo. Está sano y es precioso. Lucía está bien. Si quieres saber más, llámame». No esperaba respuesta inmediata. Quizás no habría respuesta en absoluto, pero había cumplido con lo que consideraba mi deber. Para mi sorpresa, Antonio llamó esa misma noche. «¿Cómo es?», preguntó sin preámbulos, la voz tensa pero controlada.
Hermoso. Tiene tu mentón y el pelo oscuro. Es tranquilo apenas llora. Y ella está bien, cansada pero feliz. Un silencio. Luego, he estado viendo a alguien, un terapeuta, como sugeriste. La noticia me dejó momentáneamente sin palabras. Me alegro, Antonio, de verdad. No es fácil hablar de ciertas cosas, de papá, de cómo era conmigo cuando tú no estabas. Sentí un escalofrío. Siempre había sospechado que Javier era más duro con Antonio cuando yo no estaba presente, pero nunca había querido indagar demasiado. Otro fallo por mi parte. ¿Te ayuda la terapia? Es pronto para decirlo, pero me hace pensar en cosas que daba por sentadas, en cómo aprendí a ser hombre, a ser pareja. Era más de lo que esperaba, mucho más. ¿Quieres ver a Mateo?, pregunté cautelosamente. Una pausa prolongada. No puedo acercarme a Lucía. La orden, lo sé, pero podríamos arreglarlo, a través del juzgado con supervisión. Déjame pensarlo. Su voz sonaba conflictuada. No estoy seguro de estar listo. Tómate tu tiempo, respondí, pero recuerda que él está aquí y que merece la oportunidad de conocer a su padre, al verdadero Antonio, no al hombre en que te convertiste estos últimos años. ¿Crees que existe todavía el verdadero Antonio? La pregunta me golpeó con su vulnerabilidad inesperada. Sí, dije con convicción. Creo que está ahí luchando por salir, por recordar quién era antes de que el miedo y la ira lo sepultaran. Después de colgar me quedé largo rato mirando por la ventana. La noche había caído sobre Barcelona salpicando el cielo de estrellas. En algún lugar de esa ciudad mi nieto dormía su primer sueño en casa. En otro rincón mi hijo quizás comenzaba a despertar de una pesadilla que él mismo había creado. Era demasiado pronto para hablar de redención, de reconciliación. Las heridas eran profundas, algunas quizás irreparables. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que el futuro no estaba completamente cerrado, que quedaba espacio para el cambio, para el crecimiento, para la esperanza. La primavera llegó a Barcelona con una explosión de color y luz. Los almendros florecían en los parques, las terrazas se llenaban de gente, y Mateo, con casi 6 meses, descubría el mundo con ojos asombrados. Lucía había vuelto a trabajar a tiempo parcial en el hospital 3 mañanas a la semana. Los otros días yo cuidaba a Mateo en mi apartamento, maravillándome con cada nuevo gesto, cada sonrisa, cada pequeño avance en su desarrollo. Era un niño feliz, despierto, curioso. Su risa llenaba las habitaciones como música. A veces cuando lo miraba dormir veía destellos de Antonio bebé y el corazón se me encogía de nostalgia y esperanza. Antonio había continuado con su terapia durante estos meses. Nuestras conversaciones telefónicas, inicialmente tensas y breves, se habían vuelto gradualmente más largas, más sinceras. Hablábamos de su infancia, de Javier, de los patrones que había repetido inconscientemente con Lucía. Mi terapeuta dice que el control era mi forma de gestionar el miedo, me confesó una noche. Miedo a ser vulnerable, a ser herido, a ser abandonado. Como me sentí cuando papá murió. Todos tenemos miedo, Antonio. La diferencia está en cómo lo manejamos. Lo sé ahora, pero entonces parecía la única forma de protegerme, de proteger lo que creía que era mío. Cada conversación revelaba una nueva capa de comprensión, un paso más en su camino hacia la autorreflexión. No era una transformación milagrosa, la rabia y el resentimiento seguían ahí aflorando ocasionalmente, pero era un comienzo. Después de 3 meses de terapia intensiva, el psicólogo de Antonio emitió un informe favorable, recomendando que se le permitieran visitas supervisadas con Mateo. El juez, tras revisar el caso, autorizó un primer encuentro en un centro especializado con la presencia de un trabajador social. Cuando le comuniqué la noticia a Lucía, su reacción fue cautelosa. ¿Crees que es lo correcto?, preguntó mientras Mateo jugaba con sus pies en la alfombra. ¿Crees que ha cambiado realmente? Creo que está intentándolo, respondí honestamente. Y creo que Mateo merece conocer a su padre si ese padre está dispuesto a ser la mejor versión de sí mismo. Lucía asintió lentamente. Está bien, una visita. Veremos cómo va. El día señalado acompañé a Lucía y Mateo al centro. Antonio ya estaba allí esperando en una sala luminosa diseñada para parecer un hogar acogedor. Llevaba meses sin verlo y me sorprendió lo cambiado que estaba.
más delgado con el pelo más largo, una incipiente barba oscureciendo su mentón. Pero el mayor cambio estaba en sus ojos, menos duros, más vulnerables. Cuando nos vio entrar, se levantó nerviosamente. Su mirada evitó a Lucía posándose directamente en el bebé que ella sostenía. «Hola», dijo la voz ronca de emoción. Lucía asintió en silencio, tensa pero educada. La trabajadora social, una mujer de mediana edad, con expresión amable pero atenta, nos indicó dónde sentarnos. «Señor Vega-tan», dijo, «cómo acordamos esta primera visita durará 30 minutos. Puede hablar con su hijo, sostenerlo si él se muestra cómodo. La señora Fernández permanecerá en la sala en todo momento». Antonio asintió, incapaz de apartar la mirada de Mateo, que observaba con curiosidad a este extraño. «¿Es idéntico a mí de bebé?», murmuró. «Tiene tus ojos», concedió Lucía. «Y tu mentón». Fue un momento extraño, casi íntimo, como si por un instante la historia compartida superara el abismo que se había abierto entre ellos. ¿Puedo acercarme?», preguntó Antonio. Lucía asintió, colocando a Mateo en una mantita en el suelo. Antonio se arrodilló a cierta distancia, respetando el espacio del bebé. Mateo lo miró con esa intensidad característica suya, evaluando a este nuevo rostro en su mundo. «Hola, Mateo», dijo Antonio suavemente. Soy tu papá». El bebé sonrió, una de esas sonrisas radiantes que iluminaban toda su carita. Antonio pareció deshacerse ante ese gesto, los ojos súbitamente brillantes. Durante la siguiente media hora observé cómo mi hijo redescubría la capacidad de conexión genuina. Habló suavemente a Mateo, le ofreció juguetes, respondió a sus gorjeos con paciencia. No intentó forzar el contacto físico, esperando que el bebé marcara el ritmo. Hacia el final de la visita, Mateo gateó decidido hacia Antonio y se agarró a su pierna para ponerse de pie. Antonio miró a Lucía pidiendo permiso silenciosamente. Ella asintió. Con infinita delicadeza, Antonio tomó a su hijo en brazos por primera vez. Mateo lo observó solemnemente unos segundos, luego sonrió de nuevo y le tocó la mejilla con su manita regordeta. Fue entonces cuando vi algo que creía imposible, una lágrima rodando por la mejilla de Antonio. «Gracias», dijo mirando a Lucía. «Gracias por permitir esto». Ella mantuvo la compostura, pero pude ver la emoción en sus ojos. «Es por él, para que sepa quién es su padre». Cuando la visita terminó, la trabajadora social parecía satisfecha. «Ha ido muy bien», comentó. «El bebé se ha mostrado cómodo y usted ha respetado los límites establecidos, señor Vega». Antonio asintió, devolviendo a Mateo a los brazos de Lucía con visible reluctancia. ¿Cuándo podré volver a verlo? Si todas las partes están de acuerdo, podríamos programar visitas semanales, gradualmente aumentando su duración. Lucía y Antonio se miraron evaluándose mutuamente. Finalmente ella asintió. «Me parece bien, siempre que sigan siendo supervisadas». «Por supuesto», acordó él sin discutir. Otro pequeño signo de cambio. Al salir, mientras Lucía acomodaba a Mateo en el coche, Antonio se acercó a mí. «Gracias, mamá, por esto, por no rendirte conmigo cuando tenías todas las razones para hacerlo». Lo abracé brevemente, sintiendo su cuerpo tenso relajarse un poco bajo mi contacto. «Eres mi hijo, siempre lo serás». Durante los meses siguientes, las visitas continuaron regularmente. Antonio no fallaba nunca. Llegaba puntual, siempre con algún pequeño regalo para Mateo, un libro, un juguete educativo, un peluche. Poco a poco la relación entre padre e hijo comenzó a florecer. La relación entre Antonio y Lucía seguía siendo formal, distante, pero civilizada. Hablaban brevemente antes y después de las visitas, principalmente sobre Mateo, sus avances, sus necesidades, sus rutinas. No había amistad, pero tampoco hostilidad. Una tarde, después de una visita, Antonio me pidió que tomáramos un café. Nos sentamos en una terraza cercana bajo un toldo que nos protegía del sol primaveral. «Mi terapeuta cree que debería pedirle perdón a Lucía», dijo mirando su taza. «Formalmente, por todo». «¿Y tú qué crees?», suspiró profundamente. «Que tiene razón, que se lo debo, que necesito decírselo aunque ella no pueda o no quiera perdonarme». «¿Y estás listo para eso?». «No lo sé. Reconocer todo lo que hice, ponerlo en palabras, es aterrador. El verdadero coraje no es la ausencia de miedo, Antonio. Es seguir adelante a pesar de él». Me miró con una sonrisa triste.
¿Siempre sabes qué decir, verdad? No siempre. Durante demasiado tiempo no supe qué decir o cómo decirlo, y ese silencio tuvo consecuencias. Asintió comprendiendo la referencia a mi propia complicidad pasiva. Somos un par de casos, ¿eh? Somos humanos, imperfectos, complicados, capaces de terribles errores, pero también capaces de cambiar, de crecer, de hacerlo mejor la próxima vez. 2 semanas después, Antonio pidió una reunión con Lucía en presencia de la trabajadora social y Sofía. Yo esperé fuera, respetando la privacidad del momento. Cuando salieron más de 1 hora después, ambos tenían los ojos enrojecidos. Lucía parecía agotada emocionalmente, pero también de alguna manera más ligera. Antonio caminaba erguido, como si un peso hubiera sido levantado de sus hombros. ¿Cómo ha ido?, pregunté cuando nos quedamos a solas. Ha sido intenso, respondió. Le dije todo. Cómo mis inseguridades se convirtieron en control, cómo mi miedo se transformó en crueldad. Cómo traicioné la confianza que puso en mí. Y ella, me escuchó, no dijo mucho. Al final dijo que apreciaba mi honestidad, pero que algunas cosas no pueden deshacerse con palabras. Que el perdón, si llega, llegará con el tiempo. Es justo. Lo es. Más de lo que merezco probablemente. Respiró hondo. Me ha permitido seguir viendo a Mateo. Dijo que mientras siga comprometido con mi terapia y respete los límites, las visitas pueden continuar. Incluso mencionó la posibilidad de reducir gradualmente la supervisión si todo va bien. Es un gran paso, Antonio. Lo sé. Y sé que es por Mateo, no por mí. Pero es un comienzo. El verano trajo consigo el primer cumpleaños de Mateo. Lucía organizó una pequeña celebración en el patio comunitario de su edificio. Clara vino desde Valencia, Teresa y el padre Esteban también asistieron. Y para sorpresa de muchos, Antonio fue invitado. No era una reconciliación romántica, ese puente estaba definitivamente quemado, pero sí un reconocimiento de la nueva dinámica que estaban construyendo como padres separados. Antonio llegó puntual con un regalo cuidadosamente envuelto, un caballito de madera hecho a mano con el nombre de Mateo grabado en la silla. Lo hice yo, explicó con timidez, en un taller de carpintería que recomendó mi terapeuta, como terapia. Lucía pareció genuinamente sorprendida. Es precioso, Antonio. Gracias. Mateo, ajeno a las complejas emociones que fluían entre los adultos, disfrutó inmensamente de su fiesta. Dio sus primeros pasos tambaleantes, aplaudido por todos. Sopló la vela con ayuda de Lucía. Rió cuando lo cubrimos de besos y abrazos. Observando la escena sentí una profunda gratitud. No era la familia que había imaginado para mi nieto, ciertamente. Las cicatrices del pasado seguían ahí, algunas todavía dolorosas al tacto. Pero de alguna manera estábamos encontrando un nuevo camino, uno basado en el respeto, en límites saludables, en priorizar el bienestar de Mateo. Cuando la fiesta terminó y los invitados comenzaron a marcharse, me encontré a solas con Lucía en la cocina guardando los restos de la tarta. Ha sido un día hermoso, comenté. Ella sonrió, cansada pero satisfecha. Lo ha sido, ¿verdad, Mateo? Lo ha disfrutado mucho. ¿Y tú? ¿Estás bien con todo esto, con la presencia de Antonio? Dejó el plato que sostenía y me miró directamente. No es fácil. Todavía hay momentos, gestos, tonos de voz, que me devuelven a aquella noche bajo la lluvia, que me hacen temblar por dentro. Es comprensible. Pero también veo su esfuerzo. Veo que está intentando cambiar realmente. Por Mateo principalmente, pero también por sí mismo. Suspiró. No puedo olvidar lo que pasó. Ni creo que deba hacerlo, pero tampoco quiero que el pasado defina el futuro de mi hijo. Eres una mujer extraordinaria, Lucía. No, dijo con una sonrisa triste. Solo soy una madre que intenta hacer lo mejor para su hijo, como usted lo hizo por el suyo. Sus palabras me conmovieron profundamente, porque entendía mejor que nadie que incluso con las mejores intenciones no siempre acertamos. Que la maternidad es un camino de prueba y error, de caídas y recuperaciones. Lo estás haciendo mucho mejor que yo, dije. Tengo ventaja. Tuve su ejemplo. Vi cómo tuvo el valor de enfrentar a su propio hijo cuando fue necesario. Cómo antepuso la justicia al vínculo familiar. Esa es la lección más valiosa que puedo enseñar a Mateo, que el amor verdadero no es ciego ni incondicional, que conlleva responsabilidad. La abracé sin palabras para expresar lo que sentía. En ese abrazo iba todo el dolor compartido, la lucha, la esperanza renovada.
Esa noche de vuelta en mi apartamento salí al balcón a contemplar la ciudad. Barcelona brillaba bajo el cielo estrellado, un mosaico de luces y sombras como la vida misma. Pensé en la tormenta que habíamos atravesado, en la lluvia que había revelado nuestra verdadera naturaleza para bien y para mal, en cómo a veces necesitamos que algo nos empape hasta los huesos para reconocer quiénes somos realmente y qué estamos dispuestos a defender. Pensé en Lucía, en su fuerza callada, en su capacidad de perdonar sin olvidar, en Antonio luchando con sus demonios, intentando reconstruirse desde los cimientos, en Mateo creciendo ajeno a todo el drama pero beneficiándose de las lecciones que habíamos aprendido a costa de tanto dolor. Y pensé en mí misma, en la mujer que había sido antes de aquella noche bajo la lluvia y en la que era ahora, en cómo había encontrado mi voz cuando más importaba, en cómo había elegido la verdad sobre la comodidad del silencio. La lluvia había lavado nuestras máscaras, dejando al descubierto lo mejor y lo peor de cada uno, pero también había limpiado el camino para un nuevo comienzo, un amanecer después de la tormenta más oscura. Y mientras las estrellas brillaban sobre Barcelona, supe con certeza que pasara lo que pasase, ninguno de nosotros volvería a quedarse callado bajo la lluvia, porque ahora sabíamos en lo más profundo de nuestro ser que algunas verdades deben ser dichas aunque duelan, que algunas batallas deben ser libradas aunque cuesten, y que después de cada tormenta, sin importar cuán devastadora sea, siempre existe la posibilidad de un nuevo amanecer.